sacerdote afirmó que el Vaticano construyó una máquina capaz de ver cualquier momento del pasado, y que la usaron para presenciar la crucifixión de Cristo como si fuera una transmisión en vivo. No como una visión mística ni como una metáfora espiritual, sino como una escena real proyectada frente a sus ojos en una sala oculta bajo Roma, y lo más perturbador no es que lo haya dicho, sino que jamás se retractó, ni siquiera cuando el propio Vaticano negó su existencia y el mundo entero se burló. Su nombre era Pellegrino Ernetti, monje benedictino, experto en música antigua y exorcista. Un hombre con reputación académica impecable que aseguró haber formado parte de un equipo secreto de científicos y religiosos en la década de 1960 que trabajaban en un dispositivo llamado cronovisor. Una especie de receptor capaz de captar las huellas energéticas que los eventos del pasado dejan impregnadas en el tejido del universo, como si el tiempo no desapareciera realmente sino que quedara, vibrando en una frecuencia invisible esperando ser sintonizada. Según Ernetti, el proyecto no era una fantasía improvisada, involucraba a físicos de alto nivel y tecnología experimental basada en ondas y resonancias, una máquina compuesta por antenas, tubos catódicos y paneles llenos de interruptores que parecían más sacados de un laboratorio nuclear que de un monasterio, y cuando finalmente lograron estabilizar la señal no buscaron tesoros ni batallas famosas, buscaron momentos que podían cambiar la historia espiritual de la humanidad. Observaron discursos de Napoleón, escenas de la antigua Roma, tragedias griegas perdidas que nadie había vuelto a escuchar desde hacía 2000 años. Pero todo eso fue apenas el calentamiento para lo que realmente querían ver, el Gólgota. Ernetti describió cómo la imagen apareció temblorosa al principio, una colina árida bajo un cielo pesado, soldados romanos moviéndose con brutal eficiencia, una multitud dividida entre el morbo y el dolor. Y en el centro, un hombre ensangrentado con la corona de espinas incrustada en la frente, respirando con dificultad mientras el madero crujía bajo el peso de su cuerpo, y en ese instante, en aquella sala subterránea iluminada por luces frías y rostros tensos, el silencio fue absoluto porque no estaban leyendo un evangelio, estaban mirando el pasado desarrollarse sin filtros. Imagínalo por un segundo, sacerdotes y científicos observando la crucifixión en tiempo real, escuchando palabras en arameo que se perdieron en la historia, viendo gestos que ningún pintor pudo capturar con exactitud, sintiendo que la fe dejaba de ser únicamente creencia para convertirse en evidencia observable, y entonces ocurrió el segundo golpe, el que partió al equipo en dos. Porque si la máquina podía confirmar la pasión de Cristo, también podía revelar contradicciones, detalles incómodos, versiones distintas a las aceptadas durante siglos, y el poder de quien controla la narrativa religiosa más grande del planeta empezó a tambalearse dentro de esa habitación. Ernetti afirmó que algunos miembros del proyecto comprendieron de inmediato el peligro. Si el cronovisor salía a la luz, gobiernos y organizaciones intentarían usarlo para reescribir la historia, espiar secretos políticos, verificar traiciones, destruir reputaciones o incluso manipular la fe de millones demostrando que partes de los textos sagrados eran exactas y cuáles eran interpretaciones humanas, y en ese punto la máquina dejó de ser un experimento científico para convertirse en un arma absoluta contra el pasado. La tensión creció, las discusiones se volvieron violentas en tono, y finalmente la decisión fue radical: desmontar el dispositivo, ocultar los planos en los archivos más herméticos del Vaticano y sellar el proyecto bajo juramento de silencio, porque lo que habían visto no solo confirmaba eventos, también abría la puerta a preguntas que podían fracturar la estructura espiritual del mundo. El Vaticano negó todo cuando la historia comenzó a filtrarse años después, calificándola de invención, y la comunidad científica ridiculizó la idea como pseudociencia imposible. Pero Ernetti mantuvo su versión hasta el final de su vida, asegurando que incluso existía una fotografía obtenida del cronovisor que mostraba el rostro de Cristo en la cruz. Una imagen que apareció brevemente y luego fue desacreditada como montaje, aumentando todavía más la sospecha de encubrimiento. Y aquí viene el golpe intermedio que casi nadie se atreve a pensar en voz alta: si realmente lograron ver el pasado, entonces el Vaticano posee la capacidad de verificar cada milagro, cada aparición, cada martirio, cada conspiración histórica. Podría saber con certeza qué ocurrió en los concilios que definieron la doctrina, qué decisiones fueron políticas y cuáles espirituales. Podría observar el nacimiento de religiones, las traiciones de imperios, los pactos ocultos que moldearon continentes. Y sin embargo el mundo sigue debatiendo versiones, lo que implica que, si el cronovisor existió, el silencio no fue casual sino estratégico. Algunos teóricos sostienen que el verdadero motivo para desmantelarlo no fue proteger la fe, sino evitar que la humanidad descubriera algo que no encaja en la narrativa oficial. Quizá detalles de la crucifixión distintos a los evangelios, quizá eventos que alteran la cronología aceptada, quizá incluso presencias inexplicables alrededor de momentos clave de la historia.
como si el tiempo no estuviera habitado únicamente por humanos, y aunque eso suene extremo, es precisamente el tipo de revelación que podría provocar caos global si se demostrara irrefutablemente. La idea de que el pasado sea un archivo accesible cambia las reglas del juego, ningún secreto político estaría a salvo, ningún crimen quedaría impune, ninguna leyenda permanecería en la sombra, y quienes detentan el poder perderían el control sobre la interpretación de los hechos, porque la historia dejaría de ser escrita por vencedores para ser reproducida por una máquina. Ernetti murió en 1994 llevándose sus afirmaciones intactas, sin confesión de fraude, sin retractación, y desde entonces el mito del cronovisor ha crecido como una sombra persistente que se niega a desaparecer, alimentado por el hermetismo histórico del Vaticano y por la fascinación humana con el tiempo, esa dimensión que siempre hemos querido dominar. Ahora viene el golpe final, el que transforma esta historia en algo más inquietante que una simple conspiración tecnológica. Si el cronovisor fue real y fue destruido, significa que alguien tomó la decisión consciente de privar a la humanidad de la verdad absoluta sobre su propio pasado, eligió mantener la duda en lugar de la certeza, prefirió la fe mezclada con misterio antes que la evidencia incuestionable, y eso plantea una pregunta que incomoda tanto a creyentes como a escépticos: ¿qué fue exactamente lo que apareció en aquella pantalla para que hombres entrenados en teología, ciencia y poder coincidieran en que el mundo no estaba listo para verlo? Porque destruir una máquina capaz de observar el tiempo no es un acto pequeño, es una declaración de que el conocimiento puede ser más peligroso que la ignorancia, y tal vez el mayor secreto no sea si el cronovisor existió, sino si aún existe, desmontado en piezas, oculto en una bóveda donde solo unos pocos conocen su ubicación, esperando el momento en que alguien decida volver a encenderlo y enfrentar aquello que late intacto en las sombras del pasado. Si te gustó esta impactante historia sobre uno de los muchos oscuros secretos del Vaticano, no olvides darle like y seguirnos para ver más videos como este.